Buenas noches. ¿Esta es la persona que va a grabar la clase de hoy día? Bien. Porfa, te encargo que lo grabé. Igual lo voy a grabar. Bien. Vamos a seguir entonces con la parte práctica ya, de lo que ya hemos avanzado. Voy a comenzar a compartir. ¿Se logra ver lo que estoy compartiendo? Bien. Vamos a ver. Bien. Ahora sí, vamos a comenzar entonces con la explicación de este tema. Y ya habíamos visto la parte de lo que es sustancias puras, los conceptos y lo que es título calidad, cuando es líquido enfriado, cuando es líquido saturado. Ahora vamos a ver otro tipo de ejercicio complementando a eso. Y vamos a ver un poco de presiones también atmosféricas, presiones relativas, como también presiones absolutas, ¿no? Ahorita vamos a ver entonces esos detalles. Bien, vamos a hacer este ejercicio de acá, que es de sustancias puras, en el cual me dice lo siguiente. 2 kilogramos de agua a 200 grados centígrados están conectados en un recipiente o están contenidos en un recipiente de 0,32 metros cúbicos. Y me pide que determine, ¿sí? ¿Alguien está haciendo una preguntita? Disculpa, ¿no va a grabar la clase? Ay, gracias, gracias, se me estaba olvidando. Ahorita un ratingo se me llenó el espacio. Voy a minimizar todo esto. Ahora sí, voy a comenzar a grabar. Recording in Listo. progress. Bien, en este siguiente ejercicio, ¿qué es lo que vamos a ver?
me dice lo siguiente: 2 kilogramos de agua a 200 grados centígrados están contenidos en un recipiente de 0,2 metros cúbicos. Me pide determinar la presión en megapascales, me pide la entalpía en kilojoules sobre kilogramos y me pide la masa y el volumen de vapor en el recipiente. Entonces, esos valores son los que me está pidiendo que yo determine en base a lo que es el esquema. Primero, lo que siempre debo colocar son los datos. Bien, lo primero que debo saber siempre es colocar lo que son los datos. Así. Bien, de datos yo tengo la cantidad de materia, en este caso la cantidad de masa, que sería 2 kilogramos. Me da la temperatura de 200 grados centígrados, me da el volumen de 0,2 metros cúbicos, y lo que me pide determinar es la presión en megapascales, la entalpía, la masa de vapor y el volumen de vapor que va a tener este recipiente. Para empezar, ¿qué tipo de sistema sería? Cerrado. Cerrado. ¿Y qué me dice cuando es un sistema cerrado? Cambiar la materia. ¿Cuáles son las condiciones para que sea un sistema cerrado? No existe intercambio de materia. No hay intercambio de materia. ¿Qué más? Pero sí de energía. Pero sí energía. Entonces aquí hay la masa permanece constante porque no hay transferencia de materia, pero sí va a haber intercambio de energía. Entonces es un sistema cerrado. Ahora, como el recipiente es de volumen definido, entonces ya también lo tengo, también el volumen, que va a ser el volumen del recipiente. Este fluido va a contener el volumen del recipiente que lo contiene. Entonces mi volumen del recipiente es de 0,2 metros cúbicos, la masa son de 2 kilogramos y me da la temperatura de 200 grados centígrados. Para aquello que debo hacer, para ingresar a tabla necesariamente tengo que tener dos datos. De datos de tabla yo voy a tener la temperatura. ¿Cuál sería el segundo dato que yo voy a obtener de tabla? La presión. No tengo aquí presión. Recuerdan que en la última ejercicio que hicimos, mínimamente para poder ingresar a tabla, para encontrar valores, tengo que tener dos datos. Uno de los datos que yo tengo es temperatura. Voy a ver en la tabla de acá. Aquí yo considero valores para ingresar a tabla. ¿Qué valores? Los valores que yo considero son presión, temperatura, volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. En base a esto, solamente ahorita tengo temperatura. ¿Qué otro valor yo puedo obtener de esta tabla para poder ingresar? Específico. Volumen específico, muy bien, correcto. Entonces, como yo tengo la masa y el volumen, puedo determinar mi volumen específico. Y mi volumen específico no es nada más que el volumen sobre la masa. Y de volumen yo voy a tener 0,2 metros cúbicos y la masa de 2 kilogramos. Reemplazo 0,2 entre 2 me va a dar 0,1 metro cúbico sobre kilogramos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. Ahora, entonces de tabla yo voy a tener temperatura y volumen específico. La temperatura que yo tengo es 200 grados centígrados y mi volumen específico de 0,1 metro cúbico sobre kilogramos. Entonces, ¿qué debo ingresar a tabla? Con temperatura de 200 grados y buscar en la tabla mi volumen específico de líquido saturado y mi volumen específico de vapor. Entonces voy a ingresar a tabla de saturación con la temperatura de 200 grados y voy a buscar el volumen específico de líquido saturado y el volumen específico de vapor saturado. Entonces determino a través de la tabla con temperatura. Ingreso donde la primera columna sea temperatura.
Aquí está. La primera columna sea temperatura. Y la temperatura que yo quiero es de 200 grados centígrados. Entonces voy a buscar los 200 grados centígrados. Aquí está. Para 200 grados centígrados, mi volumen específico del líquido saturado es 0,001157 metros cúbicos sobre kilogramos. Y mi volumen específico de vapor saturado es 0,12721 metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Me sigue? Sí, sí, correcto. Bien. Entonces estos dos valores los voy a copiar. Aquí lo tengo. 0,01157 metros cúbicos sobre kilogramos, mi volumen específico de líquido saturado. Y mi volumen específico de vapor saturado es 0,12721 metros cúbicos sobre kilogramos. Una vez que ya tengo estos dos volúmenes, agarro y comparo con mi volumen específico de dato. 0,001 es menor que 0,1. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Pero 0,1 es menor que 0,12. ¿Cierto? Entonces, lo que voy a tener que mi volumen específico de líquido saturado va a ser menor que el volumen específico de dato, pero mi volumen específico de dato va a ser menor que el volumen específico de vapor saturado. Si esto sucede, el estado de mi sustancia estaría en el estado mezcla. Si está en estado mezcla, ¿qué pasa con esta temperatura? ¿Qué temperatura sería? Temperatura de saturación. La temperatura de saturación. Que la temperatura entonces va a ser de 200 grados centígrados. Si esta es la temperatura de saturación, inmediatamente, ¿qué voy a obtener de dato? La presión de saturación. La presión de saturación. Entonces, si yo tengo que esta es la temperatura de saturación, inmediatamente por tabla voy a obtener la presión de dato, que va a ser la presión de saturación. Entonces, ingreso a tabla a 200 grados centígrados, la presión es de 1554,9 kilopascales. Y eso lo voy a copiar. Como me pide que determine la presión en megapascales, recorro 3 dígitos y me va a dar 1,5549 megapascales. Y ya lo tengo la presión en megapascales, que es lo que me pedía el inciso A. ¿Hasta ahí se entiende o hay alguna duda? ¿Todo claro? Ya no. Puede ser que no esté en el estado mezcla, pero va a depender que se encuentre o bien en líquido saturado o vapor saturado. Las tres fases que están en condiciones de saturación son líquido saturado, mezcla y vapor saturado. ¿De acuerdo? No se olvide. Hasta aquí, ¿me siguen todos? Bien. No tengo muy bien claro la parte que indica. No lo entendí. No, lo puede escribir si no, si es que se corta en el chat. Ya, ya. Lo que tengo que saber es cómo sé cuándo es mezcla, cuándo es líquido saturado, cuándo es vapor saturado, cuándo es líquido subenfiado. ¿Qué significa V sub F y V sub G? Volumen específico de líquido saturado, volumen específico de vapor saturado. H sub F, entalpía de líquido saturado, entalpía de vapor saturado. Esto me indica que es volumen, esto me indica que es entalpía, el índice F me indica que es líquido saturado, y el índice G me indica que es vapor saturado. ¿De acuerdo?
¿Se entiende? Y eso sale de tabla porque es lo que estamos sacando nosotros. Fíjense. Volumen específico de líquido saturado y de vapor saturado. B sub F, volumen específico de líquido saturado. B sub G, volumen específico de vapor saturado. U sub F, energía interna de líquido saturado. U sub G, energía interna de vapor saturado. Todos los valores que yo le estoy sacando ahorita son de tabla. Fíjense. Para la temperatura de 200 grados, mi volumen específico de líquido saturado va a ser 0,001157 metros cúbicos sobre kilogramos. Fíjense, este valor es el mismo que está acá, 0,001157 metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Me sigue? Bien, ahora sí. De igual manera saqué para el vapor saturado, que sería 0,12721, que es el volumen específico de vapor saturado, el B sub G, que sería este de acá, 0,12721 metros cúbicos sobre kilogramos. Ahora, de igual manera voy a sacar la entalpía de líquido saturado y de vapor saturado para la temperatura de 200 grados centígrados, sabiendo que en el estado que se encuentra es mezcla, está en condiciones de saturación. Para que una sustancia esté en condiciones de saturación, tanto la temperatura como la presión tienen que ser de saturación. Entonces, ingreso y busco la entalpía de líquido saturado. 852,26 kilojoules sobre kilogramos, mi entalpía de líquido saturado. Y mi entalpía de vapor saturado va a ser 2792 kilojoules sobre kilogramos. Y esos valores los voy a copiar. 852,26 kilojoules sobre kilogramos, la entalpía de líquido saturado, y la entalpía de vapor saturado, 2792 kilojoules sobre kilogramos. ¿Se entendió cómo saqué estos valores de tabla? Perfecto. Una vez obtenido estos valores, ¿qué es lo que voy a hacer? Determinar lo que es el título calidad, porque ya sé que es un estado de mezcla, pero yo no sé cuánto es la proporción de vapor que va a haber en este estado. Entonces, aplico. El título calidad es igual al volumen específico de dato menos el volumen específico de líquido saturado sobre el volumen específico de vapor saturado menos el volumen específico de líquido saturado. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar valores. Mi volumen específico de dato, 0,1 metro cúbico sobre kilogramo, menos el volumen específico de líquido saturado, 0,001157 metros cúbicos sobre kilogramo, sobre el volumen específico de vapor, 0,12721 metros cúbicos sobre kilogramos, menos el volumen específico de líquido saturado, que es 0,001157 metros cúbicos sobre kilogramos. Como tienen las mismas unidades, se van a simplificar y me va a quedar adimensional. Me va a quedar un valor numérico, que le va a dar 0,78. ¿Qué me indica esto? El 78% va a ser vapor. ¿Me dicen si les sale ese valor, por favor? ¿Les sale ese valor? Sí, sí, sale ese valor. Bien. Una vez que ya tengo el título calidad, necesito determinar lo que me pide el inciso B, la entalpía en el estado que hay aquí, en este estado 1. ¿Qué hago entonces?
Recuerdo que el título calidad es igual también a la entalpía de dato menos la entalpía de líquido saturado sobre la entalpía de vapor menos la entalpía de líquido saturado. Entonces lo que quiero encontrar es la entalpía de dato. Entonces esto que está aquí dividiendo va a pasar a multiplicar y esto que está restando va a pasar a sumar. Lo que me va a dar que la entalpía de dato va a ser igual a la entalpía de líquido saturado más el título calidad multiplicado por la diferencia de la entalpía de vapor menos la entalpía de líquido saturado. Entonces reemplazamos. Mi entalpía de líquido saturado, 852.26 kilojoules sobre kilogramos, más el título calidad, 0.78, multiplicado por la diferencia de las entalpías de vapor, 2792, menos la entalpía de líquido saturado, que sería 852.26 kilojoules sobre kilogramos. Como son las mismas unidades, se pueden sumar. Y le va a dar que la entalpía de dato va a ser igual a 2365.26 kilojoules sobre kilogramos. Me dicen si les sale ese valor. Sí, sale ese valor. Bien. Y ya con esto ya respondí mi inciso B. ¿Qué me pide el inciso C? La masa y el volumen de vapor que hay en el recipiente. Entonces necesito determinar primero la masa. Yo sé que el título de calidad es la cantidad de masa de vapor que hay en el sistema. Entonces lo que me dice es que el título de calidad es igual a la masa de vapor sobre la masa total. Y yo tengo aquí la masa total de 2 kilogramos. Y también tengo el título de calidad de 0.28. Entonces yo de aquí yo puedo despejar que la masa de vapor va a ser igual al título de calidad por la masa total. Entonces, el título de calidad 0.78, la masa total 2 kilogramos. Reemplazando me va a dar que la masa de vapor va a ser igual a 1,56 kilogramos. Me dicen si les sale ese valor. ¿Cuánto habría de masa de líquido saturado en este sistema? Lo que le falta para aquí, que sea 2, ¿no? Voy a restar 2 menos 1.56 y el sobrante es la cantidad de masa de líquido saturado. ¿Se entendió? Perfecto. Una vez que ya tengo la masa de vapor, necesito determinar el volumen de vapor que va a haber en el sistema, el volumen parcial de vapor. Entonces, ¿qué hago? Mi volumen específico de vapor va a ser igual al volumen absoluto de vapor sobre la masa de vapor. Entonces, mi volumen específico de vapor es dato, la masa de vapor también es dato, entonces despejo el volumen parcial de vapor. Mi volumen parcial de vapor va a ser igual a la masa de vapor por el volumen específico de vapor. La masa de vapor que yo tengo es de 1,56 kilogramos y el volumen específico de vapor, el B sub G, es de 0,12721 metros cúbicos sobre kilogramos. Kilogramos con kilogramos se van y me va a quedar en metros cúbicos. Y me va a dar que el volumen de vapor va a ser igual a 0,198 metros cúbicos. Me dicen si les sale ese valor. Disculpe, una consulta. ¿Estos son valores de algún líquido en específico o solamente es agua? En este caso, lo que estamos estudiando es para el agua, porque el ejercicio me indica eso. H2O en 2 kilogramos de agua. Entonces me está indicando la sustancia. Puede ser también acá que me diga 2 kilogramos de refrigerante 134A. También es un líquido, pero en el cual va a refrigerar más. Son refrigerantes que se utilizan para la parte de compresores, para la parte de lo que es sistema de refrigeración. En este caso, estamos trabajando con agua. ¿De acuerdo? Va a depender de la sustancia también como yo voy a plantear el ejercicio. En este caso,
solamente estamos estudiando la parte de sustancias puras. Vamos a ver gases ideales, gases reales, que todavía lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Ahorita quiero ir solamente con esto básico. Entonces, disculpe, esa tabla con la que nos guiamos es solo del agua. Primero tendrías que verlo. Ahí en la tabla está tanto para gases, tanto para el agua, tanto para el refrigerante 164A también. Ah, ya. Gracias. Ahí, disculpa. De nada. Ahora sí. Ahora sí. ¿Se entendió o hay alguna duda hasta acá? ¿Todo claro? Si tienen alguna duda, no tengan pena, pueden consultarla. La idea es que ustedes me entiendan. Yo tengo una pregunta, ingeniero. Sí. ¿Qué nos indicaría el volumen parcial? Lo que me está indicando acá, que dentro de este recipiente, acá lo voy a poner con otro color para que se note. Ahí lo voy a poner. Eso me está indicando que hay una proporción de agua y el resto es vapor. Y lo que me está indicando ahí, que la mayor cantidad que hay es de vapor y un pequeño porcentaje de líquido. ¿Cuánto es el porcentaje de vapor que va a haber? 78%. El restante va a ser líquido saturado. Aquí hay un estado de mezcla, donde me indica que hay vapor y agua. Líquido saturado, vapor saturado. Hay una mezcla bifásica, significa que va a haber dos fases a la vez, una fase de vapor y una fase líquida. Eso es lo que me indica esto de acá. Y lo que me indica el BG es el volumen de vapor que va a ocupar este estado. Significa todo este volumen que está de la franja blanca. El restante del volumen del recipiente está contenido por líquido. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Gracias. De nada. Ahora sí. Bien. Ahora, una vez que ya tengo todo definido, necesito representarlo en una gráfica. Y vamos a hacer la gráfica presión versus volumen específico. Esta es la línea de líquido saturado, esta es la línea de vapor saturado, el punto crítico, la región de mezcla, la región de la parte de líquido comprimido y la región de vapor sobrecalentado. Si esta es la gráfica presión versus volumen, las líneas que cortan son las líneas de temperatura de forma descendente. Entonces, voy a agarrar y voy a tomar un punto en el cual voy a tener una presión de 1554.9 kilopascales, en la cual le corresponde un volumen de 0,1 metro cúbico sobre kilogramos, que es el volumen específico, y se va a encontrar en la región más apegada a la parte del vapor, porque está al 78%, que está más cerca al 100%. Y como cae dentro de la campana, tanto la presión como la temperatura tienen que ser de saturación, y esta temperatura sería la temperatura de saturación de 200 grados centígrados. Y ya estaría representado en un esquema gráfico de mi gráfica presión versus volumen específico. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? ¿Podría explicarlo de nuevo, por favor? Es que lo único que entendí es el punto que hizo entre esos dos valores. Después hay una línea que usted dice que pasa y sin esta parte ya no la entendí. Por favor. Es lo mismo que le expliqué hoy en la mañana. Esta línea de acá, vamos a pintarlo con otro color. Amarilla la vamos a pintar. De este punto hasta acá, representa la línea de líquido saturado. Ahí. Toda esta línea, solamente la línea, es la línea de líquido saturado.
Cualquier punto que caiga en esta franja de color amarillo me indica que el 100% va a ser líquido saturado. Por eso es que el título calidad vale 0. Lo que me indica el título calidad es la cantidad de vapor que hay en un estado. En este caso, como es líquido saturado, el 100% va a ser líquido. No hay ni una sola presencia de vapor. Por eso es que el título calidad vale 0. Disculpe, ¿qué es título calidad? El título de Disculpe, ¿me calidad escucha? le escucho. Ah, ya. Lo que es el título de calidad es la cantidad de masa de vapor que hay dentro de un sistema, que es lo que le había explicado también hoy en la mañana, que el título de calidad es la cantidad de masa de vapor, mg, sobre la masa total. Y esa masa total no es nada más que la sumatoria de la masa del líquido saturado, mg, mf, más el mg. Ahí está. Líquido saturado más vapor saturado significa que va a haber una mezcla y eso me va a dar la masa total. Cuando hablamos de fluidos solamente estamos estudiando los fluidos, los líquidos y los gases. En este caso el vapor se considera como una parte de un gas. Y en este caso el líquido también es un fluido. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Bien. Entonces lo que me está indicando acá es la cantidad de la masa de vapor que va a haber en el sistema. Me dice el título de calidad que el 78% que hay en ese estado es vapor. ¿Qué quiere decir? Que mayormente todo este volumen de acá está ocupado por vapor. El porcentaje de líquido es bajo. Entonces me está indicando que toda esta parte o esta región de acá, que lo voy a pintar ahorita, me está indicando que ese es el porcentaje de líquido que va a haber en el sistema. Todo lo demás es vapor. Eso me está indicando. Ahí está. Esta línea de color rojo que ustedes están viendo es la línea de vapor saturado, que me indica que el título de calidad vale 1. Significa que el 100% es vapor. Y esta línea que ustedes ven que va de forma descendente son las líneas isotermas. Son las líneas de temperatura que cortan a la campana de Gauss de forma descendente. Mientras más se acerca al punto crítico, las temperaturas son mayores. Mientras más se alejen, las temperaturas son menores. Si cae un punto en esta línea amarilla, su título de calidad vale 0. Si cae un punto en esta línea de color rojo, su título de calidad vale 1. Y si cae dentro de la campana, su título de calidad va a ser mayor a 0, pero menor a 1, porque estos son los límites del estado de condición de saturación. Si aquí sale de esta región, cae un punto fuera de esta región, donde está aquí, que es la región de líquido comprimido, me está indicando que va a ser líquido comprimido o líquido subenfriado, donde el título de calidad es menor a 0. Y ya la sustancia ya no está en condiciones de saturación. Lo mismo pasa en este otro lado. Si un punto cae fuera de la campana de Gauss, en esta región de acá, va a ser la región de vapor sobrecalentado o sobresaturado, lo que me va a indicar que el título de calidad va a ser mayor a 1. Está sobresaturado. Por ejemplo, ¿qué ustedes entienden por saturación? ¿Alguna vez ustedes han dicho, estoy sobresaturado? Sobrecargado. Sobrecargado. En pocas palabras, ya sobrepasó mi límite. Entonces, estos son los límites que vamos a estudiar. La línea de líquido saturado y la línea de vapor saturado. Son los límites de saturación. Cualquier punto que sobrepase esos límites ya pasó a otro estado, que es vapor recalentado. Y lo mismo, si desciende este límite, va a ser una región de líquido subenfriado o líquido comprimido.
Ahora sí, ¿se entendió o hay alguna duda? Disculpe, todo esto lo explicó en la clase de esta mañana. Sí, lo También, explico. a ver, si le pregunto una cosita, esa campana de Gauss, ¿tiene algún valor para que uno sepa que está adentro, está afuera, está en la línea o en qué línea está, digamos? ¿Me entiende? ¿Me escuchó, disculpe? Sí, sí, le escucho, le escucho. Eso lo explicó esta mañana igual, Sí, el le ingeniero. expliqué. La parte de lo que es el punto crítico es el punto, lo máximo que puede llegar una sustancia, que quiere decir que depende del tipo de sustancia que vaya a trabajar. Por ejemplo, Por- ¿cuánto es la temperatura crítica del agua? Lo que tuvieran en la mañana. ¿Dónde lo encuentro? Aquí en la misma tabla, donde le expliqué que la primera parte era la de los gases, que es esto de acá. Aquí. Aquí van a ver los tipos de sustancias, agua, aire, alcohol, lo que ustedes quieran, su ecuación, su fórmula química, la masa aparente de cada una de las sustancias y el R específico para cada gas, que también lo vamos a ver cuando entremos a gases ideales. Pero también vamos a ver lo que es el punto crítico. Este punto crítico es lo máximo que va a llegar de acuerdo a cada sustancia. Por ejemplo, para el agua va a ser 647,1 grados Kelvin. Lleven este grados Kelvin a grados centígrados. ¿Cuánto le va a dar? Se resta, creo, ¿no? ¿Sí? 273. 374.1. Ese valor aproximadamente va a ser el mismo que está aquí en la tabla. Fíjense, voy a entrar para el agua. Acá. Voy a entrar a la tabla de saturación del agua con temperatura y voy a irme hasta lo último. Y fíjense, 373,95, que aproximadamente es similar al valor que tienen ahí, porque no está exactamente 273, sino vale 273,5, si no me equivoco. En esta parte de acá, fíjense que el volumen específico de líquido saturado y de vapor saturado van a valer lo mismo, igual que la energía interna de líquido saturado y de vapor saturado. Igual que la entalpía de líquido saturado, que la entalpía de vapor saturado, igual que la entropía de líquido saturado con la entropía de vapor saturado. ¿Qué quiere decir? Que en ese mismo punto se va a encontrar a las mismas condiciones de estado. ¿Qué quiere decir? Que mi volumen específico del líquido saturado va a ser el mismo que el vapor saturado. ¿Se entiende? Cuando llega al punto crítico. ¿Se ha entendido? Sí, 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 se entiende. Ahora, Eh, fíjense que aquí la presión es 22.000 kilopascales. Y fíjense que en la parte de arriba, la presión es 22 megapascales. 22,06 megapascales. Ahí está la presión crítica también. Y este es el volumen crítico. Esto más se ocupa en los gases reales. Cuando se aplica la ecuación de Van der Waals, también lo vamos a ver en la parte de gases reales. Ahora sí, ¿se entendió lo que acabo de explicar? sí, pero en la gráfica, lo que usted explicó tiene algo que ver, disculpe. Lo que le pregunté era si ese punto, ¿cómo usted sabía que estaba dentro de la campana de Gauss, en la curva de Gauss, sí, mejor dicho? O sea, si podría ponerlo usted en la región del líquido comprimido, pero usted lo puso en medio y tirando a la línea de vapor saturado. ¿Cómo hizo? ¿Por qué lo tomó en ese punto, en ese lugar, en esa región? Ya escuché primero atentamente. Cualquier punto que caiga en la línea amarilla, su título calidad vale 0. Cualquier punto que caiga en la línea roja, su título calidad vale 1. No lo puedo poner acá porque va a ser menor a 1, porque esto me está indicando todo lo que venga para este lado va a ser mayor. Todo Ah, lo ya, que... ya, ya, le entendí ya. Perfecto, va a disculpar. Ya sí lo había dicho ya.
Ahora sí. ¿Lo puede repetir eso, por favor? Cuando caiga esta línea de acá para este lado, todo va a ser mayor a 0 el título calidad. Cuando venga de esta línea para este otro lado, va a ser menores a 1. Por eso es que me dice que tiene que ser mayor a 0, pero menor a 1. Y eso me da la región que va a caer dentro de la campana de Gauss, que me va a indicar el estado de mezcla, el 78%. Si me hubiera dicho el 0%, este punto debería estar acá. Y voy a poner otro punto. Si aquí cayera el punto, ahí sería mi título calidad 0. Si cae acá el punto, mi título calidad vale 1. Si cae aquí el punto, voy a tener que el título calidad va a ser menor a 0. Y si cae acá, cualquier punto va a ser mayor a 1. Por eso es lo que dije que el estado es mezcla, porque está mayor a 0, pero menor a 1. Está dentro de esta región limitada por esto. Mi límite de líquido saturado, mi límite de vapor saturado. Entonces están los límites de saturación. Todo lo que caiga dentro de esta campana, incluyendo las líneas, están en condiciones de saturación. Todo lo que no caiga dentro de la campana o las líneas va a estar fuera de las condiciones de saturación. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Gracias. De nada. Ahora sí. Ahora sí, volviendo, ya está desarrollado. Yo lo estoy poniendo arbitrariamente este punto. No necesariamente lo tengo que hacer a escala. Solamente tengo que indicar mis parámetros que yo estoy tomando en cuenta. Que tiene que estar entre mayores a 0, pero menores a 1. Y tiene que estar más apegado a la línea del 1 porque va a estar el 78%. Está más cerca al 100%. Por eso es que está en este lado. Y este es el volumen de acuerdo a la presión que yo acabo de encontrar y mi temperatura de saturación. Si está en la línea horizontal la temperatura, significa que va a estar en la línea de condiciones de saturación. Y este es mi volumen. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda sobre el ejercicio? ¿No hay ninguna duda? Correcto. Ya sería una temperatura normal, ¿no? Ya no sería de saturación. Sería un valor de temperatura. Sí, cualquiera de las dos. ¿De acuerdo? Solamente va a ser presión y temperatura de saturación si caen dentro de la campana o en las líneas. Aquí es saturación y aquí es saturación. Aquí afuera ya no es. Ninguno, ni presión ni temperatura serían de saturación. ¿De acuerdo? Para que sean de saturación, ambos tienen que ser. ¿De acuerdo? Correcto. Sería vapor. Vapor sobre todo. Líquido comprimido o líquido subenfriado. Se le llama líquido subenfriado si la presión permanece constante y lo que hay es descenso de temperatura. Pero si se mantiene la temperatura y lo que cambia es la presión, sería líquido comprimido. ¿De acuerdo? De la sustancia. Correcto. Sí. Correcto. ¿A qué se le llama líquido comprimido? Sí. Se le llama líquido comprimido porque va a tener la misma temperatura, pero varía la presión. Por ejemplo, han escuchado gas licuado, ¿cierto? También lo expliqué en la mañana. Es un proceso que ustedes utilizan ¿para qué? Para transformar del estado gaseoso en un estado líquido. Entonces, hacen con el trabajo de las presiones para que haya un descenso de la temperatura en función a eso. Ahí está en la parte de lo que es el líquido comprimido. Y en la parte del líquido subenfriado se le dice cuando la presión es la misma, pero varía la temperatura. ¿De acuerdo? Que mayormente se lo toma como la misma región, que vale lo mismo líquido subenfriado que líquido comprimido, pero hay una pequeña diferencia. ¿De acuerdo? Ya, gracias. De acuerdo, bien, bien.
¿Se entendió todo este ejercicio o hay alguna duda? Bien. Vamos a hacer este siguiente. Ahora fíjense en este ejercicio. Se deja que el vapor de agua de 1 megapascal y 300 grados centígrados se enfría a volumen constante hasta que la temperatura desciende a 150 grados centígrados. En el estado final, determine la presión 2 y el título calidad si es que existe y la entalpía específica. Me pide el título calidad 2 si es que existe y la entalpía. Entonces, de dato yo voy a tener mi presión 1 de 1 megapascal, mi temperatura 1 de 300 grados centígrados, mi temperatura 2 de 150, me pide la presión, el título calidad y la entalpía. Tengo mi estado 1 y mi estado 2. Primero, ¿qué tipo de sistema sería esto? ¿Cerrado? Cerrado. ¿Qué pasa con el volumen? ¿Es de volumen definido, sí o no? Sí, es un volumen No. rígido. No va a variar, su volumen se mantiene constante. Entonces, mi volumen 1 va a ser igual al volumen 2. Como es sistema cerrado, no hay transferencia de la materia. Entonces, la masa que hay acá en el estado inicial va a ser la misma que en el estado final. Si no cambia el volumen y no cambia la masa, yo sé que el volumen específico es el volumen sobre la masa. Si esto es constante y este constante, mi volumen específico también va a ser constante. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí, sí. Ahorita, Bien. disculpe, se está trabajando con puro sistema cerrado, por eso es que no, todo eso es la masa y el volumen es constante, ¿no? Solamente la masa. El Ah, ya, volumen ya. puede variar. En este caso Ya. es porque es volumen rígido, volumen definido. Si es Es un rígido. cilindro émbolo sigue siendo sistema cerrado, pero ya el volumen cambia. En este caso, ¿cuál es la diferencia? Disculpe. El proceso. Aquí es un proceso isocórico o isométrico a volumen constante. Isobárico a presión constante. Isotérmico a temperatura constante y proceso diabático cuando no hay transferencia de calor. El calor es igual a cero. ¿De acuerdo? No quiero todavía llegar a ese punto, solamente quiero llegar a este punto básico porque después lo vamos a ver adelante. Luego vamos a hacer la primera LP. ¿De acuerdo? Sí, sí, está bien. Bien. Lo que solamente quiero es que aprendan a utilizar por ahora la tabla. Ese es el objetivo de esta clase. Que sepan utilizar en dónde encontrar de tabla los valores. Eso es lo que se hace en la parte de sustancias puras. Saber el manejo de la tabla. Ahora sí. Como es sistema cerrado, las masas son constantes. Como es un proceso isocórico o isométrico, iso significa igual, métrico, medida. Y los fluidos los vamos a medir en el volumen. Por eso es que nosotros medimos en litros, en metros cúbicos. Entonces, en este caso, si el volumen es constante y la masa es constante, yo sé que el volumen específico es volumen sobre la masa. Si estos son constantes, entonces de igual manera mi volumen específico va a ser constante. Entonces, para mi estado 2 voy a tener de dato la temperatura 2 y el volumen específico. Y para mi estado 1 yo tengo la presión y la temperatura. Una presión de 1 megapascal y la temperatura de 300 grados centígrados. Para ingresar a la tabla mínimamente, ¿qué tengo que tener? Dos datos. Temperatura y volumen específico. Dos datos. ¿Cómo yo sé qué es el volumen específico acá? Digamos? No lo tengo. Solamente tengo presión y temperatura. Mínimamente para entrar a tabla, cuando hicimos el ejercicio del cálculo de rellenado de tabla, se necesitaba mínimamente dos datos, ya sea un valor numérico o ya sea una descripción de fase. Entonces, en este caso, tengo la presión y tengo la temperatura. Son dos valores en el cual yo puedo ingresar a tabla. Ahora,
¿Con qué ingreso? ¿Con presión o temperatura? Compresión. ¿Por qué? Porque es un líquido. Porque siempre se da preferencia en los líquidos a la presión. Entonces, voy a entrar al estado 1 con la presión de 1 megapascal. Entonces voy a entrar a tabla y voy a buscar 1 megapascal. Entro a tabla. Y voy a buscar la presión de 1 megapascal, donde la primera columna sea presión. Aquí está la presión. Y voy a buscar 1000 kilopascales. Para 1000 kilopascales, mi temperatura de saturación es 179,88 grados centígrados. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, copio este valor, que es la temperatura de saturación que le corresponde a esta presión. Para 1 megapascal, la temperatura de saturación es de 179,88 grados centígrados. Agarro y comparo mi temperatura de saturación con mi temperatura de dato. ¿Cuál es mayor? ¿Mi temperatura de dato o mi temperatura de saturación? Mi temperatura de dato. Si la temperatura de dato es mayor que la temperatura de saturación, el estado de la sustancia estaría en vapor sobrecalentado. Siempre que la temperatura de dato sea mayor que la de saturación, va a ser vapor sobrecalentado. ¿De acuerdo? Sí, 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 está bien. Ahora, entonces, como es vapor sobrecalentado, debo entrar a tabla de vapor sobrecalentado con presión y temperatura. Y con eso voy a buscar el volumen específico. Entonces, entro a tabla y voy a buscar donde diga aquí agua sobrecalentada o sobresaturada. ¿Qué dice aquí? Vapor de agua sobrecalentada. Entonces voy a buscar la presión de 1 megapascal primero. Voy a buscar donde diga 1 megapascal. 1 megapascal. ¿A qué temperatura quiero? A 300 grados centígrados. Para 300 grados centígrados mi volumen específico es de 0,25.799 metros cúbicos sobre kilogramos. Y ese valor lo voy a copiar. 0,25.799 metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Se entendió de dónde saqué ese valor? Disculpe, sí, pero no le entendí la presión de 1 megapascal. Está indicando ahí la temperatura de 300. Esa parte podría explicarlo de nuevo. Ingreso donde esté la presión de 1 megapascal y busco en este lado la temperatura correspondiente. De dato yo tengo la presión de 1 megapascal y la temperatura de 300. Entonces le corresponde este valor de volumen específico. Ya, ya. 0,25.799. Correcto, gracias. De nada. Ahí está lo que es presión y temperatura. Con eso determiné mi volumen específico. ¿Se entendió? Bien. Sí, sí, Ahora sí. ya tengo determinado mi estado 1, que sería este. Ahora, ¿qué hago para determinar el estado 2? Como ya tengo el volumen específico 1, va a valer lo mismo el volumen específico 2. Entonces, para mi estado 2, yo voy a tener temperatura y volumen específico. Para mi estado 2, mi temperatura es 150 y mi volumen específico 2 es el mismo que el 1. 0,25.799 metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces voy a ingresar con esta temperatura y voy a buscar el B sub F y el B sub G. Volumen específico del líquido saturado y el volumen específico de vapor saturado. Para 150 voy a entrar a la vuelta a la tabla de saturación y voy a buscar la temperatura de 150. Para 150, mi volumen específico de líquido saturado es 0,0191 y mi volumen específico de vapor saturado es de 0,000
39.248 metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, copio esos dos valores. 0,0191 metros cúbicos sobre kilogramos y 0,39.248 metros cúbicos sobre kilogramos. Agarro y comparo mi volumen de datos, que es el volumen específico 1, que es igual al 2, y veo, este volumen específico 1 es mayor que el volumen específico de líquido saturado, ¿cierto? Sí. Pero mi volumen específico de datos es menor que el volumen específico de vapor. Entonces, lo que voy a tener que mi volumen específico de líquido saturado es menor que el volumen específico de datos, pero mi volumen específico de datos es menor que el de vapor. Entonces, la sustancia se encontraría en el estado de mezcla. Al ser un estado de mezcla, entonces voy a tener un título calidad mayor a 0, pero menor a 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Entonces, como ya encontré el volumen específico de líquido y de vapor, de igual manera tengo que encontrar las entalpías. La entalpía de líquido saturado va a valer, esta es energía interna, y este es el valor de las entalpías. La entalpía de líquido saturado, 632,18, y la entalpía de vapor saturado, 2743,9 kilojoules sobre kilogramo. Esos valores los voy a copiar. 632,18, mi entalpía de líquido saturado, y mi entalpía de vapor saturado, 2745,9 kilojoules sobre kilogramo. Ya los copié, esos valores de tal. Como es la temperatura 2, es la temperatura de saturación porque es mezcla, inmediatamente por el hecho de ser la temperatura de saturación, voy a tener la presión 2, que va a ser la misma que la presión de saturación. Para esa temperatura, mi presión de saturación es 476,16 kilopascales. Y eso lo voy a copiar. 476,16 kilopascales, que sería el valor de mi presión 2. Ya respondería esta pregunta. ¿Se entiende? Bien. Y una vez que ya tengo eso, determino el título calidad. Yo sé que el título calidad es la masa de vapor sobre la masa total, y la masa total es la masa de líquido más la masa de vapor. Pero yo lo puedo determinar en función de los volúmenes específicos, ya dado que ya lo tengo los tres valores de los volúmenes específicos. Mi volumen 2 específico es el mismo que el 1. Mi volumen específico de líquido saturado sería este valor. Y mi volumen de vapor saturado sería este otro. Entonces, reemplazo que el título calidad es igual al volumen específico de datos menos el volumen específico de líquido saturado sobre el volumen específico de vapor menos el volumen específico de líquido saturado. Mi volumen específico de datos, 0,25.799 metros cúbicos sobre kilogramos, menos el volumen específico de líquido saturado, 0,00.1091 metros cúbicos sobre kilogramos, sobre el volumen específico de vapor, 0,39.248 metros cúbicos sobre kilogramos, menos el volumen específico de líquido saturado, 0,00.1091 metros cúbicos sobre kilogramos. Y de esa manera determino el título calidad, que va a valer 0,6564, que representa que el 65% va a ser vapor. Me dicen si les sale ese valor. Y una vez que ya tengo el título calidad, aplico la ecuación del título calidad para las entalpías. Me dice que el título calidad es igual a la entalpía de datos menos la entalpía de líquido saturado sobre la entalpía de vapor saturado menos la entalpía de líquido saturado. Esto que está aquí dividiendo pasa a multiplicar y esto que está restando pasa a sumar, dándome que la entalpía de datos, la entalpía 2, va a ser igual a la entalpía de líquido saturado más el título calidad
multiplicado por la diferencia de la entalpía de vapor menos la entalpía de líquido. Y me va a dar que la entalpía 2 va a ser 632.18, que es la entalpía de líquido saturado, más 0,66, que es el título calidad, por la diferencia de la entalpía, 2745.9, que es la entalpía de vapor, menos la entalpía del líquido, que sería 632.18. Reemplazo y me va a dar que mi entalpía de dato va a ser igual a 2027,23 kilojoules sobre kilogramos. Me dicen si les sale ese valor. Bien. Ya con eso respondí lo que me pedía la entalpía y el título calidad. Ya respondí lo que me estaba pidiendo. Lo puedo hacer la representación gráfica en un diagrama presión versus temperatura. Entonces, hago para la presión de 1 megapascal, que se encuentra en vapor recalentado, que va a estar fuera de la línea de la condición de saturación. Ahí tengo. Le corresponde una temperatura de 300 grados centígrados. Y mi estado de 2, decae la presión, decae la temperatura. Baja la presión a 476.16 kilopascales y a la temperatura de 150. Pero está en condiciones de saturación porque van a estar en un estado de mezcla. Entonces va a caer justo dentro de esta línea. Esta línea es la misma campana de Gauss, por eso cumple las condiciones de saturación. Puede ser líquido saturado, puede ser vapor saturado o puede ser mezcla. Entonces aquí el punto 2 se encontraría en condiciones de saturación. Mientras que el punto 1 es un punto que solamente tengo la coordenada de presión y de temperatura en el estado de vapor sobrecalentado. Entonces viene de un estado de vapor sobrecalentado a un estado de saturación, donde la presión y la temperatura van a ser las de saturación. ¿Se entendió o hay alguna duda? Sí, todo claro. Perfecto. Disculpe, cuando haya examen, ¿se tiene que hacer todo esto hasta la gráfica? Solo lo que me pida el examen. Si me pide con gráfica más lo tienen que hacer. Si no le pide, no es necesario que lo hagan. ¿De acuerdo? Ya, ya, ingeniero. Gracias. De nada. Ahora sí. ¿Sí? Más todavía. Porque mi temperatura de dato es mayor que la temperatura de saturación. Si eso pasa, es vapor sobrecalentado. Por eso aquí dice. Si la temperatura de dato es mayor que la temperatura de saturación, el estado de la sustancia va a ser vapor sobrecalentado. Si la temperatura de dato es menor que la temperatura de saturación, ¿en qué estado sería? Mezcla. Si la temperatura de dato es menor que la temperatura de saturación. Líquido comprimido o líquido subenfriado, ¿de acuerdo? Fíjense que hicimos el rellenado de tabla y hicimos uno donde la temperatura era menor que la temperatura de saturación. Ahora estamos haciendo uno donde la temperatura es mayor que la temperatura de saturación. Ya hemos visto las diferentes condiciones. En esta 300 está de dato en la pregunta, no está en tabla. El que está en tabla es 179. Aquí ya me lo da. Se deja que el valor de vapor de agua es de 1 megapascal y 300 grados centígrados. Entonces me da estos valores del estado 1. Como es líquido, se entra con presión.
entro con presión y busco la temperatura de saturación. ¿Para qué? Para saber en qué condición de estado se encuentra la sustancia. Si me hubiera dado el mismo valor 179 y aquí 179, está en las condiciones pues, de saturación. Pero como este es menor que la temperatura que está dándome de dato, va a ser vapor sobrecalentado. Todo lo que va a haber aquí es vapor sobrecalentado. ¿De acuerdo? De nada. Ahora sí. Disculpe, ¿cuándo debo usar la campana de Gauss y el punto triple? O sea, como no, Dependiendo. por Ustedes, ejemplo, usó la campana y aquí usó el punto triple. yo lo hice para variar, pero ambos representan lo mismo. Esta línea de acá, esta línea del punto crítico al punto triple, este punto crítico ustedes ya lo han visto, que es el mismo del anterior. Este punto crítico. Toda esa línea que acaban de ver representa toda esta campanita. Este es el vapor calentado y esta es la línea de líquido, la zona de los líquidos, que es la misma que está acá. La región líquido y la región de vapor. Y este es... Nuestra conveniencia, digamos, ¿no? Sí, mayormente le va a pedir presión-volumen o temperatura-volumen. Rara vez le piden en la gráfica presión-temperatura. Solamente lo hice en este caso, en este ejemplo, para que sepan utilizar los distintos tipos de gráficos. Para que si digan no lo vi, ya lo han visto. ¿De acuerdo? Gracias. De nada. Bien. ¿No hay ninguna duda sobre este ejercicio? No. Bien. Voy a hacer otro ejercicio, pero va a ser un pequeño repaso de lo que ustedes han visto en Física 2. Bien, vamos a hacer este pequeño ejercicio simple. Recordando la primera parte del tema que avanzamos. La parte de lo que es presión absoluta, presión manométrica y la presión del vacío. ¿A qué le llamamos nosotros la presión absoluta? Es la sumatoria de la presión atmosférica más la presión manométrica. En física 2 ustedes la conocieron que la presión absoluta era la presión real, que la presión manométrica era la presión relativa, y la presión atmosférica la presión del gas o del aire. En este caso, lo que voy a analizar es un tubo en U, en el cual me dice que en el tubo en U contiene mercurio, agua, cuyas densidades son datos, sabiendo que la altura H2 vale 50 centímetros y la H3 80 centímetros. Me pide determinar H1. Aquí voy a tener lo que es la densidad del mercurio y la densidad del agua, que sería este de acá, y lo que me está diciendo también, que me está dando, es el aceite, que tiene una densidad relativa de 7.6. Ahora, en hidroestática, lo que se hacía era lo siguiente. Se tomaba un punto donde estaba la separación de ambos fluidos y se tomaba una línea recta, que es esta de acá. En esa línea, donde estaba la separación de ambos fluidos, se tomaba un punto B y un punto A, donde la presión de A era la misma que la presión de B. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Sí. Y todo lo que era la carga que sufría sobre el punto B era la presión misma del punto B. Entonces va a ser la presión atmosférica más la presión debido a la carga de la altura 3 más la presión debido a la carga de la altura 2. Es como si fuera un sistema de fuerza. Va a haber una fuerza debido al punto B a esta presión y va a haber otra fuerza que es la fuerza atmosférica, la fuerza de la carga del fluido, del aceite y la del mercurio. Y en el punto A, la presión de A va a ser la misma, la sumatoria de la presión atmosférica más la presión del agua. Entonces, la presión de A es una presión absoluta y la presión de B también es una presión absoluta. Entonces, ¿qué voy a realizar entonces? Tengo la densidad del agua 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, la densidad del mercurio 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos y tengo la densidad relativa de la sustancia que es 7.6. Yo recuerdo que la presión manométrica es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Recordando que ustedes aprendieron que la presión es igual a la fuerza sobre el área. ¿Cierto? Presión es fuerza sobre área o el peso ejercido sobre una determinada superficie. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí. Ahora, y yo recuerdo que esta fuerza es lo mismo que decir que el peso. ¿Y el peso a qué era igual? A la masa por la gravedad. ¿Cierto? El peso aquí es igual, masa por gravedad, ¿cierto? ¿Sí o no? Es física 1. Sí, sí, correcto. Ahora sí. Y el volumen no es nada más que el área por la altura. ¿Estamos de acuerdo en eso, sí o no? Sí. Si yo agarro de acá y despejo el área, ¿en qué va a ser igual? Volumen sobre altura. Al volumen sobre la altura. ¿Cierto? Eso lo voy a reemplazar acá. Y aquí me va a quedar volumen sobre altura. Y aquí puedo hacer extremo por extremo, medio por medio. Lo que me va a dar lo siguiente. Que la presión va a ser igual a la masa sobre el volumen multiplicado por la gravedad por la altura. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? Y masa sobre volumen, ¿a qué es igual? A la densidad. A la densidad. Y de ahí nace la presión manométrica. De la misma presión nace la presión manométrica, que depende de la densidad de la sustancia, la gravedad que es nominal de acuerdo a la posición donde se encuentre y la altura de la carga del fluido. De ahí nace lo que es la presión manométrica.
Y la presión absoluta no es nada más que la presión atmosférica más la presión manométrica. Entonces, la presión de A en este punto va a ser la presión atmosférica del aire más la presión manométrica debido a la carga de agua H1. Y en el otro lado, la presión de B va a ser la presión atmosférica más la presión de la sustancia más la presión del mercurio. Y yo sé que la densidad de la sustancia es igual a la densidad relativa por la densidad del agua. Cuando yo no sé qué sustancia estoy trabajando, con su densidad relativa yo puedo determinar la densidad de la sustancia, multiplicando por la densidad del agua como el eje de referencia que nosotros tenemos. Entonces la densidad de la sustancia va a ser 7.5, que es la densidad relativa, diré 7.6, por la densidad del agua, que sería 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Lo que me va a dar que la densidad de la sustancia es 7600 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Me sigue? Sí. Ahora sí. Una vez que ya tengo esto, yo sé que en este punto, en esta línea, la presión de A es la misma que la de B. Entonces las presiones de A y B son iguales. La presión de A es la presión atmosférica más la presión del agua. Va a ser igual a la presión atmosférica más la presión de la sustancia más la presión del mercurio. Fíjense que la presión atmosférica está en ambos lados, se pueden simplificar. ¿Y qué me queda? Que la presión del agua va a ser igual a la presión de la sustancia más la presión del mercurio. Y estas son presiones manométricas. Entonces voy a tener la densidad del agua por la gravedad por la altura 1, que sería esta debido a esta carga de altura. Va a ser igual a la densidad de la sustancia por la gravedad por la altura de la sustancia, que sería H3, más la densidad del mercurio por la gravedad por la altura H2. Fíjense que el término en común es la gravedad, puedo simplificar, donde me va a quedar en función de la densidad y de las alturas. La densidad del agua por la altura 1 va a ser igual a la densidad de la sustancia por la altura 3, más la densidad del mercurio por la altura 2. Y lo que quiero encontrar es la altura 1, entonces la densidad del agua que está multiplicando va a pasar a dividir. Y me va a quedar la densidad de la sustancia por la altura 3, más la densidad del mercurio por la altura 2, todo eso multiplicado por 1 sobre la densidad del agua. Y reemplazo. La densidad de la sustancia, 7600 kilogramos sobre metros cúbicos. La altura 3 sería 0,8 metros, más la densidad del mercurio, 13600 kilogramos sobre metros cúbicos, aquí es kilogramos, por la altura 2, que vale 0,5 metros. Todo eso multiplicado por 1 sobre la densidad del agua, que sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramos sobre metros cúbicos con kilogramos sobre metros cúbicos se me van y me va a quedar en metros. Lo que me va a dar que H1 va a ser igual a 12,88 metros. Me dicen si les sale ese valor. Sale eso. ¿Hasta aquí se ha entendido o hay alguna duda? Fíjense que esto es lo mismo que vieron en física 2. No es nada del otro mundo. ¿Se ha entendido? Sí, todo claro. Bien. Ahora este otro. Me dice, se usa un manómetro para medir la presión de un tanque. El fluido que se utiliza tiene una densidad específica de 0.85 y la elevación de la columna del manómetro es de 55 centímetros. ¿Cómo se muestra en la figura? Si la presión atmosférica local es de 96 kilopascales, determine la presión absoluta dentro del tanque. Quiero saber esta presión. ¿Qué me dice? Que la altura que va a tener
del manómetro es de 0,55 metros. La presión atmosférica ejercida en la parte del tubo se encuentra abierta es de 96 kilopascales. Y este es el esquema que yo tengo. ¿Qué hago entonces? Coloco un punto al nivel de separación de ambos fluidos y digo que en el punto B y en el punto A las presiones son iguales. La sustancia que hay acá del fluido tiene una densidad relativa de 0,85. Entonces, ¿qué voy a decir? Si yo determino la presión de B, inmediatamente voy a tener la presión de A, y la presión de A va a ser la misma que va a estar dentro del tanque, porque no hay más sustancia que la misma que se ejerce sobre el punto A. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? De datos yo tengo la densidad del agua que es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, y quiero la densidad de la sustancia que hay acá. Es igual a la densidad relativa por la densidad del agua. 0,85 por 1000 kilogramos sobre metros cúbicos me va a dar que la densidad de la sustancia es 850 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Me dicen si les sale ese valor? Sí. Bien. Y aplicando esto de acá, sé que la presión de A va a ser la misma que la de B. Y la presión de A es la misma que va a haber dentro del tanque, que acabamos de decir. Entonces, lo que voy a calcular va a ser la presión absoluta en el punto B. La presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Sabemos que la presión manométrica no es nada más que la densidad gravedad por altura. Entonces voy a reemplazar esos valores. La presión absoluta en este caso sería la presión del punto B, la presión atmosférica más la presión manométrica debido a esta altura. Va a ser, la presión del B es igual a la presión atmosférica más la densidad de la sustancia por la gravedad por la altura de la sustancia. Y reemplazo. La presión atmosférica, 96.000 kilopascales, que sería 96.000 newtons sobre metros cuadrados. Más la densidad de la sustancia, 850 kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Por la altura, 0,55 metros. Y fíjense, metros con metros cúbicos me quedan metros cuadrados. Kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado me da newton. Entonces voy a tener newton sobre metro cuadrado, que es la misma unidad que voy a tener acá. Se pueden sumar. Y newton sobre metro cuadrado es pascal. Entonces me va a dar que la presión de B vale 100.586 pascales. En kilopascales sería 100,586 kilopascales. Me dicen si les sale ese valor. Bien. Y esa presión de B es la misma la presión de A y es la misma presión del tanque. Entonces la presión del tanque que va a haber va a ser de 100,586 kilopascales. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? Todo claro. Bien. Ahora, pero no necesariamente me puede pedir que sea en kilopascales. Me puede pedir que sea atmósfera, en otra unidad. Entonces, ¿qué voy a hacer entonces? Ustedes tienen su tabla y yo les pasé un libro. ¿Qué es este libro? Que yo le he pasado, ¿cierto? Aquí, en la primera parte, hay una tabla de conversión de unidades. Aquí hay aceleración, área, densidad. Y yo lo que voy a buscar donde diga presión. Presión. Entonces me fijo, un ATM, ¿a cuántos kilopascales equivale? A 101,325 kilopascales. Se ve, ¿no? Está subrayado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La conversión de unidad. Entonces digo que en un ATM hay 101,325 kilopascales. Y yo quiero saber cuántos ATMs hay en 100,586 kilopascales. Entonces, ¿qué es lo que voy a aplicar? Regla de 3 simple. Esto multiplica por esto, dividido entre esto.
100,586 kilopascales por un ATM sobre 101,325 kilopascales. Kilopascales con kilopascales se me van y me va a dar en ATMs, que equivale a 0,927 ATMs. Me dicen si les sale ese valor. Bien. Pero también me puede pedir en bares. Y fíjense, un bar equivale a 100 kilopascales. En un bar hay 100 kilopascales. Entonces lo voy a anotar acá. En un bar hay 100 kilopascales. Y quiero saber cuántos bares hay en 100,586 kilopascales. 100,586 por un bar sobre 100 kilopascales. Kilopascales con kilopascales se van. Y me va a dar que va a ser equivalente a 1,005 bares. Me dicen si les sale ese valor. Y también me puede pedir que lo lleve a PCI. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Ver esa conversión. Un PCI equivale a 6,864757 kilopascales. Entonces, voy a reemplazar por eso. Un PCI equivale a 6,894,757 kilopascales. Entonces digo, ¿cuánto hay en 100,586 kilopascales en PCI? Esto multiplico por esto y lo divido entre esto. Y me va a dar la igualdad de 14,5887 PCI. Me dicen si les sale ese valor. Bien. ¿Hasta aquí se ha entendido o hay alguna duda? Todo claro. Ahora fíjense, ahora este otro. Aquí me dice lo siguiente. Agua circula por los tubos A y B. En esta parte hay agua. Tanto en esta parte del tubo A y en la parte del tubo B. Aceite con densidades relativas de 0,8 que está en la parte superior de la U invertida. Entonces en esta parte de acá va a haber aceite. Y mercurio con densidad relativa de 13,6 que se encuentra en la parte inferior de los recodos del manómetro. Aquí hay mercurio y aquí hay mercurio. ¿Y qué es lo que me pide? Que determine la diferencia de presiones en los depósitos que voy a tener A y B. Que determine entonces la diferencia de presión de A y de B en unidades de libra-fuerza sobre pulgadas cuadradas. Me está pidiendo en el sistema inglés. Entonces, ¿qué es lo que voy a saber? Primero, que son presiones manométricas las que voy a trabajar acá. Y la presión manométrica no es nada más que la densidad, gravedad por altura. Y las alturas que yo tenga en pulgadas la voy a llevar a metros. Entonces, la voy a ir más abajo, porque lo hice más grande. Aquí me dice que vale 10 pulgadas. La altura del agua es de 10 pulgadas. La altura del aceite de acá es de 4. La altura del mercurio de aquí es de 3. La altura que va a haber aquí del aceite es de 4. La altura que va a haber del mercurio es de 5 y la altura que va a haber de agua en la parte de B es de 8 pulgadas. Entonces, todas estas pulgadas lo debo llevar a metros. Entonces, mi altura de 1 es de 10 pulgadas, que equivale a 0,9
254 metros, sabiendo que una pulgada equivale a 0,0254 metros. Hago esta conversión. Para 10 pulgadas sería 0,254. Para 3 pulgadas equivale a 0,0762 metros. Para 4 pulgadas equivale a 0,102 metros. Para 5 pulgadas 0,127 metros. Y para 8 pulgadas 0,2032 metros. ¿Me dicen si les sale estos valores de conversión, por favor? ¿Les salen los valores? Sí, también. Bien. Entonces yo voy a tener distintas presiones. Debido a esta altura de acá de 1, va a haber una presión 1 debido del agua. Aquí va a haber otra presión 2, una presión 3, una presión 4, y así sucesivamente. Entonces, para la presión 1, va a ser la densidad del agua, porque en esta parte va a haber agua, por la gravedad, por la altura de 1, de las 10 pulgadas, por D1. Para la presión 2, va a ser cuando vuelva a subir. Entonces aquí voy a tener que va a ser esto de acá. Esto es mi presión 1 y mi presión 2 va a ser esta parte de acá, que va a ser la densidad del mercurio por la gravedad por la altura de 2, que es lo que yo tengo acá. La densidad del mercurio por la gravedad por la altura de 2. Y luego, fíjense, voy a tener la presión 3 cuando vuelve a bajar esta otra altura. Y esto voy a tener que va a ser la densidad del aceite por la gravedad por la altura de 3, que vale las 4 pulgadas, que ya le hemos convertido. Por la altura de 3. Densidad del aceite por la gravedad por la altura de 3, que sería esto. Y viene luego otra vez hacia arriba lo que es la densidad del mercurio por la gravedad por la altura de 4, que vale las 5 pulgadas. Y luego sigue subiendo, que es debido a esta otra altura. Fíjense que aquí voy a tener la densidad del agua por la gravedad por la altura de 5, que vale las 8 pulgadas. Entonces, ¿qué voy a tener entonces para los signos? A todo esto lo voy a trabajar como si fueran fuerza. Entonces voy a tomar primero del punto de la presión de A, de este punto, de este manómetro. Va a ser igual a la presión 1 porque va para abajo. Si va para abajo, negativo, menos la presión 1. Luego vuelve a subir, la presión 2 sube debido a esta altura. Entonces va a ser positivo. Luego vuelve a bajar, entonces menos la presión 3. Y luego vuelve a subir, más la presión 4. Sigue subiendo por la altura del agua, más la presión 5. Y la presión que hay dentro del tanque de B, más la presión de B. Y ya tengo la sumatoria de las presiones. Esta presión que tengo acá con positivo va a pasar con signo cambiado con negativo. Y lo que me va a quedar va a ser la presión 1 más la presión 2 menos la presión 3 más la presión 4 más la presión 5. Entonces esto lo paso al otro lado y ya tengo la diferencia de presión. La presión 1 equivale a menos la densidad del agua por la gravedad por la altura de 1. La presión 2 va a ser
más la densidad del mercurio por la gravedad por la altura de 2, menos la presión 3, que es la densidad del aceite, por la gravedad por la altura de 3, más la presión 4, que la presión 4 es la densidad del mercurio por la gravedad por la altura de 4, más la presión de 5, que sería la densidad del agua por la gravedad por la altura de 5. Una vez que tengo esto, voy a agarrar términos semejantes para factorizar. Y agarro y veo lo siguiente. Aquí yo tengo densidad del mercurio y la gravedad. Entonces busco donde haya la densidad del mercurio y la gravedad. Están acá. Y fíjense que ambos son positivos. Entonces factorizo. Densidad del mercurio por la gravedad va a ser igual a D2 más D4, porque ambos son positivos. Estoy factorizando. Menos la densidad del aceite por la gravedad por D3. Más, ahora me fijo, la densidad del agua por la gravedad más D5 menos D1, porque aquí está con signo negativo, le voy a restar menos D1. Y una vez que tengo esto, todo es dato, solamente tengo que reemplazar. Que la diferencia de presión de A menos B va a ser igual ahí. Va a ser igual a los 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos, que es la densidad del mercurio, por la gravedad 9,81, más la sumatoria de las alturas. La altura de 2, 0,0762, más la altura de 4, 0,127 metros, menos la densidad del aceite, 800 kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura de 3, que vale 0,102 metros, más la densidad del agua, que sería 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por D5, que vale 0,2032, menos D1, que vale 0,254 metros. Y ya con eso voy a tener la diferencia de presión, que va a valer 25.784,97 pascales. Me dicen si les sale ese valor. Sumen todo esto y me dicen si les sale este valor. Sí, eso sale. Y ya con eso ya tengo la diferencia de presiones en pascales, pero no me piden pascales, sino en libra-fuerza sobre pulgadas cuadradas. Entonces, ¿qué recuerdo? Que un ATM equivale a 1,013 por 10 al exponente 5 pascales. Pascales con pascales se van y me quedan ATM. Y un ATM equivale a 14,7 libra-fuerza sobre pulgadas cuadradas. De esa manera, obtengo la diferencia de presión en libras-fuerza sobre pulgadas cuadradas, que va a ser 3,74. Me dicen si les sale esa conversión, este valor. Sí, eso sale. Ahí está la respuesta. Fíjense que nace de esto mismo de acá,
Como este iba para abajo, negativo, esto vuelve a subir positivo, esto vuelve a bajar negativo, vuelve a subir positivo, sigue subiendo positivo hasta la presión de B. Tomé como punto de partida la presión de A, como mi línea cero. ¿Se entendió el ejercicio o hay alguna duda? Se entiende. ¿Hasta aquí todo claro o hay alguna duda? Sí, todo quedó claro. Disculpe, una consulta. Esto es como un repaso para, o es ya la materia. En sí, en la materia también es un repaso, porque esto de acá ustedes lo han visto en Física 2, ¿cierto? Sí. Bien. Yo estoy entrando con esta parte porque esta es la primera parte, la introducción de la termo, que es esto, y la parte de las sustancias puras, que ya lo hemos visto, cómo sacar los datos de tabla. Lo que quiero llegar es que ustedes repasen lo que es Física 2. ¿Para qué? Para que me entiendan a lo que viene más adelante. Ya le entendieron a la presión manométrica, a la presión absoluta, y ya también lo entendieron lo que es hidroestática. Ya vimos esta parte de las sustancias puras, pero con ejercicios básicos. Luego vamos a hacer este otro y este otro. Fíjense que aquí es sistema cerrado, pero el volumen cambia. Y lo estoy tomando como si fueran fuerzas. Esto lo vamos a ver la próxima clase, el día de mañana. El día de mañana yo voy a resolver esto, esto de acá, esto cuando se aplica en cilindro, en gases, y este en cilindro pistón, como si fuera un sistema de fuerza. ¿Para qué? Para luego entrar a la parte de la siguiente unidad, que es la unidad 2, que no lo terminé todavía, solamente llegué hasta líquidos, y me falta explicarles los gases ideales y los gases reales, que eso lo voy a explicar el día miércoles. Pero lo que yo quiero es que hasta acá me sigan. Todo lo que se ha visto, ¿se ha entendido o ha habido alguna duda? Tanto de la mañana como de hoy en la noche. Disculpe, entonces, ¿cuántos temas se están avanzando hasta el momento? ¿Ya se avanzó el tema 1? El tema 1 ya lo terminamos, está concluido. Entonces falta solamente el tema 2. El tema 2 lo estamos avanzando, que es sustancia pura, que tenemos que terminar. Hasta mañana lo terminamos el tema 2. Mañana ya no pasamos en la noche, ¿no? Mañana sí vamos a pasar en la noche. El único día que no vamos a pasar en la mañana es martes y jueves. ¿De acuerdo? Ah, entonces mañana en la mañana ya no hay clases, sino en la noche. Correcto. En la noche vamos a avanzar lo que le acabo de mostrar, los ejercicios que le voy a explicar. ¿Para qué? Para dar concluido la parte solamente de las sustancias puras. Para entrar a gases ideales y gases reales, que es lo que vamos a ver el día miércoles. La parte teórica en la mañana y en la tarde vamos a hacer ejercicio, en la noche. Y Disculpe, así, ¿sí? ¿explicó en la mañana sobre los temas que se va a avanzar un programa analítico, tal vez de la materia, o así nomás empezó? Lo empecé más directo, digamos. Pero lo que vamos a ver va a ser introducción a la termodinámica, que es la unidad 1, que ya la terminamos. La unidad 2, que es sustancias puras, que la vamos a terminar mañana. La unidad 3, que es gas ideal y gas real. La unidad 4, que vamos a ver, que es la primera ley de la termodinámica, para sistemas abiertos, diré para sistemas cerrados. La unidad 5 es la primera ley para sistemas abiertos, y la unidad 6, que es la segunda ley de la termodinámica.
pero en sistemas abiertos vamos a tardar un poquito más porque vamos a ver también ciclos. Es un poco más extenso. Y le dije que iba a haber 2 parciales, ¿verdad? Hasta sistema cerrado, cuando lleguemos a terminar sistema cerrado, vamos a dar el primer parcial. Y de sistemas abiertos hasta el final, va a ser el segundo. ¿De acuerdo? Disculpe, ¿va a ser pura práctica o también incluye teoría? Incluye teoría también, como en la mañana le expliqué, solamente más teoría que práctica. Hoy día le estoy haciendo la práctica, en la noche vamos a aprovechar para hacer ejercicio y en la mañana la parte teórica. ¿De acuerdo? ¿Va a haber 2 parciales y un final o cómo va a ser? Disculpa. 2 parciales y un práctico. Yo le voy a subir tarea, esa tarea vale 10 puntos y un práctico más adicional que va a valer los otros 10. ¿Tiene alguna ponderación? Disculpe. 40-40 cada parcial y los trabajos, tanto las tareas que le doy y el trabajo final, valen los otros 20. Ahí están los 100 puntos. Sí, disculpe, ¿la clase va a ser en 2 semanas? ¿Correcto? Ah, ya. Por eso es que estamos pasando 2 periodos, tanto en la mañana como en la noche. Disculpe, otra pregunta. Entonces, las preguntas en el examen van a ser, me imagino, también un poco más complicadas o van a ser un poquito más considerables, disculpe. Vas a terminar a lo que hemos hecho. No va a ser complejo tampoco, digamos. Puede ser teórica como puede ser práctica las preguntas. Por eso tienen que leer la parte teórica para entender la parte práctica. ¿De acuerdo? Perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Hay alguna otra duda que tengan? Disculpe, ¿es el auxiliar o el docente? En sí lo voy a terminar dando la materia yo. Ya hablé. Ah, ya. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bien. Para la última asistencia, por favor, enciendan su cámara. Y en el chat del Zoom, por favor, vayan poniendo su apellido, nombre y registro. Bien. Lo que ya anotaron su nombre y su registro se pueden ir nomás retirando. Hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy. ¿De acuerdo? Listo, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego.